Hola a todos, les habla el profesor Roberto Yáñez de la asignatura de Física del Preuniversitario Preparación Ética. El día de hoy vamos a trabajar con la primera unidad, que es Fuerza y Movimiento. Fuerza y movimiento corresponde a un capítulo muy importante dentro de los contenidos que se van a preguntar a fin de año en la prueba de transición universitaria. Es por esto que está dividido en tres sectores: movimientos con velocidad constante, movimientos acelerados y, por último, fuerzas en el entorno, que corresponden a la gran causa del movimiento. Primero, recordarles que dentro de la unidad del movimiento hay que estudiar varios conceptos. Por ejemplo, rapidez, velocidad, distancia, desplazamiento, aceleración. Y acá tenemos una imagen referencial con respecto al lanzamiento de un cohete, ¿cierto?, de SpaceX hacia la Estación Espacial Internacional, que ocurrió hace muy pocos días. Ahora, para esto nosotros necesitamos recordar qué significa un marco de referencia o un sistema de referencia. Efectivamente, todos los movimientos están referidos a un punto, y ese punto se puede llamar origen, puede ser, por ejemplo, un semáforo, puede ser una casa, puede ser un estadio, puede ser un lugar. Y a ese punto le vamos a llamar nuestro sistema o marco de referencia. Y frente a ese punto nos podemos desplazar, ¿cierto?, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Entonces vamos a tener distintas direcciones y sentidos por los cuales movernos, ¿ok? Bien, dentro de los dibujos que uno realiza en un movimiento, nosotros tenemos el concepto de trayectoria. Bien, la trayectoria corresponde a un dibujo imaginario que uno describe en su movimiento. Y esa trayectoria puede ser rectilínea o curvilínea, tal como las imágenes que tenemos acá. La trayectoria rectilínea, como su nombre lo indica, el movimiento se genera en una línea recta. En cambio, la trayectoria curvilínea, como su nombre lo indica también, corresponde a una curva. Ahora, dentro de los conceptos importantes que les mencioné al principio, tenemos la distancia y el desplazamiento. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿existe alguna diferencia entre distancia y desplazamiento? Y la respuesta es que sí. La distancia y el desplazamiento corresponden a magnitudes distintas. ¿Y por qué? Porque la distancia en este dibujo corresponde a la línea punteada que hay desde A hasta B. Eso quiere decir que todo el camino que recorre, por ejemplo, un objeto, que no necesariamente se va a desplazar en línea recta. En cambio, el desplazamiento corresponde a la unión, al vector que une el punto inicial con el punto final, como la flecha que aparece acá. Bien, entonces, lo vamos a formalizar. La distancia corresponde a la longitud de la trayectoria recorrida, bien, y esa longitud puede ser rectilínea o también puede ser curvilínea. En cambio, el desplazamiento es un vector. El desplazamiento tiene dirección y sentido. Eso quiere decir que solamente al unir el punto inicial con el punto final vamos a recorrer, ¿cierto?, una cierta longitud, y a eso corresponde el desplazamiento. Ahora, por supuesto, si la persona se mueve en línea recta, la distancia va a coincidir con el módulo del desplazamiento, pero aún así no con el desplazamiento, porque el desplazamiento es un vector. Entonces hay que agregarle la dirección y sentido. En magnitud sí podrían ser iguales. Bien, entonces el desplazamiento siempre va a ser menor o igual a la distancia, ¿ok? Tal como aparece en la imagen que tenemos acá de referencia. También existe otra diferencia entre la rapidez y la velocidad. Acá, por ejemplo, tenemos un mapa que describe el movimiento de un automóvil, y también acá indica la distancia que recorrió en el tiempo. Y con eso, por supuesto, el automóvil puede describir una cierta rapidez. Pero si nosotros quisiéramos calcular la velocidad del auto, efectivamente tendríamos que agregar una línea recta. O sea, en el mapa tendríamos que, por supuesto, dibujar o trazar una unión entre el inicio y el fin del movimiento, y a esa distancia, bien, que es la distancia mínima que hay entre el punto A y el punto B, efectivamente vamos a tener
el desplazamiento y con ese dato podríamos calcular la velocidad. Entonces, para formalizar todo lo que acabamos de decir, la rapidez, al igual que la distancia, corresponde a una magnitud escalar, no a un vector. En cambio, la velocidad sí corresponde a una magnitud vectorial. Entonces, la rapidez media la vamos a poder calcular dividiendo la distancia recorrida con el tiempo. En cambio, la velocidad tendríamos que dividir el desplazamiento con el tiempo. Entonces, resumiendo un poco esto, recordar que la rapidez se asocia con la distancia recorrida y la velocidad con el desplazamiento. Por eso es que son cantidades distintas, porque una corresponde a una magnitud escalar y la otra a una magnitud vectorial. Finalmente, tenemos un concepto y un tipo de movimiento que es el MRU, el famoso MRU, que corresponde a las siglas de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? MRU significa movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Que un móvil se va a desplazar, ¿bien?, a través de una línea recta, eso es lo primero, y además lo realiza con rapidez y velocidad constante. Eso quiere decir que es un objeto que se mueve siempre en una línea recta, no cambia su dirección, no cambia su sentido y además su rapidez y su velocidad corresponden siempre al mismo valor. Bien, eso quiere decir que, por ejemplo, si se mueve a 100 kilómetros por hora, siempre se va a mover con esa rapidez y si decimos, por ejemplo, que se mueve hacia el norte o hacia el sur, tendría la misma velocidad. Bien, entonces en términos concretos, un MRU es un móvil que recorre distancias iguales en tiempos iguales, tal como está representado en este gráfico. Recordarles que vamos a utilizar algunos gráficos, no solamente hoy, sino que en las próximas clases también. ¿Y por qué? Porque los gráficos representan un movimiento. Acá tenemos el gráfico que indica, por ejemplo, que un movimiento parte en el origen, después se mueve 10 metros en 2 segundos. Efectivamente ahí podríamos calcular la rapidez, la velocidad, que son conceptos que vamos a ir trabajando durante nuestras clases del preuniversitario. Bien. Finalmente, recordarles que, por supuesto, estos videos van a corresponder a un gran conjunto de videos que ustedes van a poder visitar. El de hoy solamente corresponde a la primera parte, movimientos con velocidad constante. El próximo video será de movimientos acelerados y el último de la primera unidad será fuerzas en el entorno. Eso, chicos, recuerden que estamos, por supuesto, muy contentos de poder participar en este gran proyecto. Recuerden visitar nuestro Instagram de Preparación Ética, el canal de YouTube, por supuesto, y aquí nosotros vamos a estar trabajando para que a sus hogares les lleguen todas las clases que van a necesitar para responder la prueba de transición universitaria a fin de año. Por supuesto, me despido y un gran saludo a todos. Que estén muy bien.